Muy bien, qué bueno estar en la casa de Dios. Hay un pasaje en la Escritura, un pasaje simpático, interesante, creo yo por lo menos, que puede hacernos pensar seriamente en la manera como Dios siempre cumple sus planes y sus propósitos, y en medio del llamado que nos hace, si nosotros no lo desarrollamos, de alguna manera Dios lo va a desarrollar a través de otra persona u otras personas. Recuerdo yo que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, después de que Elías había salido de la cueva, después no vamos a predicar de ese pasaje, vamos a predicar del segundo libro de Reyes. Pero en primer libro de Reyes, capítulo 19, después de que Elías había sido sacado de la cueva, motivado por Dios para que saliera de la cueva, hemos dicho tantas veces que si uno se mete en el problema, no es que Dios no puede hacer un milagro para sacarnos del atolladero, pero que somos nosotros mismos los que tenemos que tomar una decisión o determinación para dar el paso de fe y ponernos en el lugar preciso para poder recibir de Dios el oportuno socorro. Elías se metió a la cueva huyendo, preocupado, afligido por la amenaza de Jezabel. Elías en el capítulo anterior había estado peleando, en los capítulos anteriores del primer libro de Reyes, había estado peleando en la cumbre del Monte Carmelo contra los profetas de Baal y contra los profetas de Acera. 850 profetas por lo menos, 400 de la diosa Acera y 450 profetas de Baal. Y había estado peleando contra ellos y mostrando a todos los que estaban ahí reunidos que Jehová es el único y sabio Dios. La gente tuvo que reconocerlo de esa manera. Fueron degollados los profetas, fueron destruidos aquellos adoradores del diablo mismo, pues llamémosle así. Y Jezabel, al darse cuenta de lo que Elías, el profeta, había hecho, le mandó a notificar: así me hagan los dioses a los cuales ella servía, a Baal y a Acera. Hemos dicho también en algún momento dado que tal vez la culpa no era total de Acera, de Jezabel por adorar a Acera y a Baal, pero que el padre de ella era un adorador de Baal y ella se había criado en un ambiente de idolatría completa, total, y por esa razón es que ella actuaba de esa manera. Se casó con un rey, el rey de Israel, llamado Acab, y Acab era un hombre flojo, era un hombre sin muchos propósitos en su vida, era un hombre melancólico, flemático, un personaje extraño pues, pero era el rey. Pero la que gobernaba, la que mandaba, la que manipulaba, la que dirigía, la que hacía sus hechicerías, era esta mujer llamada Jezabel. Jezabel, en los tiempos más recientes, no exactamente se reconoce como solo un nombre de una persona, o una persona propiamente como en este caso, o como el libro de Apocalipsis menciona también que había una mujer que se llamaba profetisa y que tenía por nombre Jezabel. Uno de los mensajes a las iglesias del Asia Menor, allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3, sino que esto se identifica como un espíritu del enemigo que perturba la vida de muchas personas. Más que todo actúa dentro de el alma de las personas del sexo femenino. No quiere decir que no puede actuar en las personas del sexo masculino, claro que sí, pero este espíritu odia a los siervos de Dios, odia la palabra profética, odia la obra misma del Dios Todopoderoso. Y por esa razón es que la obra que Elías realizaba en el nombre del Señor para destruir toda idolatría sobre la faz de la tierra no fue bien vista por esta mujer, y le mandó a amenazar. Oiga la amenaza: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no te he puesto como tú pusiste a uno de mis profetas. Ahora, los dioses a los que ella adoraba y a los que se refiere son los dioses a los que Elías había derrotado y había mostrado que no son nada, sino que el único que reina es Jehová de los ejércitos. Y ahí en la cumbre del Carmelo la gente dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, aleluya. Pero en medio de todo, Elías, después de la batalla espiritual que había tenido, se debilitó y fue fácil presa en medio de esa debilidad para que Jezabel, con esa notificación o con esa noticia o anuncio, él se sintiera muy atribulado y fue a huir. Se encerró en una cueva. En la cueva se pierde la visión, en la cueva el ambiente se enrarece, en la cueva no se respira el oxígeno santo, en la cueva no hay visión, en la cueva hay muchas cosas que pueden deteriorarse de nuestra vida espiritual. Pero Dios quería que Elías diera el paso de fe y saliera de ahí. Cuando Elías salió de la cueva y que Dios le mostró grandes cosas y que Dios
pudo manifestarse a través del fuego, del terremoto y del viento espantoso que sopló, pero en medio de todo no se mostró ahí a Elías, sino que se mostró a Elías en un silbo suave, en un silbo apacible, algo que produjera paz al corazón del profeta, para que él pudiera entender que el Dios de paz estaba con él para bendecirle y ayudarle. Salió, y después que sale, uno de los mandatos que Jehová le da es que tiene que ungir a su sucesor, llamado Eliseo. Usted sabe que Eliseo le sucedió o fue el sucesor de Elías, pero otra de las cosas que le dijo es que tenía que ungir a Jehú, el hijo de Josafat, nieto de Nimsi, como el rey de Israel, que lo tenía que ungir por rey. Lo extraño de esto es que Elías no logró cumplir ese cometido. Sí ungió al su sucesor, Eliseo, pero no a Jehú como el rey de Israel. Pero si no lo hizo él, por A o por B razones que la Biblia no explica detalles sobre ello, sin embargo, el que lo hizo fue Eliseo, su sucesor, el sustituto de Elías. Y este hombre, al ungirlo por rey, mandarlo a ungir para que fuera rey, se dieron una serie de eventos muy pero muy especiales y hermosos que aquí la Biblia nos narra en el segundo libro de Reyes, capítulo número 9. Segundo de Reyes, capítulo número 9. También está en los siguientes capítulos ahí la vida y las actitudes, las acciones más bien que este hombre llamado Jehú tomó delante de Dios o realizó delante de Dios para destruir también a toda la casa de Acab. Acab y Jezabel, todos tenían que ser derrotados. Acab y Jezabel eran la representación de la idolatría total y por lo tanto tenían que ser exterminados de sobre la faz de la tierra, y Dios lo había determinado de esa manera, e iba a ungir a este hombre por rey, a Jehú, para que éste pudiera realizar esa labor. Siempre Dios encomienda cosas especiales a cada uno de sus hijos. Algunas labores que encomienda a sus hijos parecen mucho más fuertes, mucho más grandes que las que encomienda a otros, pero cada uno tenemos una misión que cumplir. Y en este caso se ven varias misiones. Número uno, Eliseo recibe la orden de poder ungir a Jehú por rey. Ese fue su misión a cumplir, ese fue el mandamiento que Dios le encomendó. Eliseo tenía gente a su cargo también, o bajo su mando, que eran gente de la escuela de los profetas que habían en aquellos entonces y que realizaban ciertas labores también proféticas. Y él envía a uno de estos profetas más jóvenes para que vaya a realizar una labor, delegando responsabilidades en otra persona para que fuera a ungir a Jehú por rey. Y Jehú es ungido para realizar una labor especial también. En medio de que cada uno realiza algo o recibe un mandato diferente de Dios, todos somos útiles en el reino de Dios. Nadie es un inútil en el reino de Dios. Todos somos útiles en el reino de Jehová de los ejércitos. Usted es especial para Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, ¿lo tiene? Vea lo que dice el versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, amárrate bien el cinturón, apriétate bien el cinto, pues, como usted lo quiera decir. Lomos no es espalda, usted me ha oído decirlo tantas veces. Y toma esta redoma de aceite en tu mano, ahí pues, este recipiente de aceite, y ve a Ramot de Galaad, ve a esa ciudad para que pueda realizar una labor. Ciñe tus lomos, prepárate, apriétate bien el cinturón. Cada vez que vamos a realizar una labor para Dios hay que apretarnos bien el cincho, bien el cinturón, no sea que se nos caiga a la hora buena, a la hora de la batalla. Este hombre tenía que realizar una labor, parecía sencilla, pero era una labor muy pero muy especial y muy importante. Todo lo que hagamos para Dios es importante. A veces podemos sentirnos que estamos haciendo una cosa muy sencilla, mínima dentro del reino de Dios, pero eso es algo que Dios le ha encomendado. Y si usted lo hace de manera excelente, usted va a recibir galardón y bendiciones de parte del Dios del universo. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, o nieto pues de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Eso es interesante. Si vamos a realizar una labor y vamos a ungir a alguien, o vamos a determinar que alguien pueda realizar una labor para Dios, es necesario que esta persona tome una acción rápida.
este hombre tenía que levantarse. Y verá usted lo interesante de esto, el pasaje, seguramente usted lo ha leído y lo conoce. Pero tenía que levantarse, no quedarse sentado. Nadie va exactamente a realizar una labor para Dios y se queda sentado nada más. A su debido momento hay que pararse, a su debido momento hay que cambiar de posición, a su debido momento hay que tomar acción, a su debido momento hay que ponernos en la brecha. La brecha es un lugar difícil, es un lugar peligroso, es un espacio que hay entre dos puntos, y ese es un lugar que está propicio para que el diablo haga de las suyas, penetre, arremeta en contra del pueblo de Dios. Pero por eso levanta Dios gente dispuesta a realizar una labor para Él, y los pone muchas veces en la brecha, y ahí en la brecha hay que defenderse. Ahí en la brecha hay que defender al pueblo de Dios o la obra de Dios de todo contraataque o de todo ataque del maligno. Ahí tenemos que usar la armadura del cristiano, ahí tenemos que usar todas las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortaleza, dice la misma escritura. Entonces, cuando llegues ahí, vas a buscar a Jehú y lo vas a ungir para que sea rey, pero lo vas a apartar de entre todos los demás. Lo vas a apartar. No, el llamamiento de Dios es personal, el llamamiento de Dios es individual. Dios no digo que no puede hablarnos a todos los que estamos acá en forma colectiva o de manera colectiva, pero el llamamiento de Dios es individual, es específico, es privado, si usted lo quiere ver de esa manera. Y le dijo, y lo vas a llevar a la cámara. La cámara es el cuarto, pues, pero esto me hace pensar a mí seriamente en la manera como Dios derrama sobre ti su unción celestial, vino celestial, como lo estaban cantando. ¿Para qué? Para llevarte a la cámara. ¿Cuál cámara? La cámara secreta de la oración. ¿Cuál cámara? El lugar santísimo. ¿Cuál cámara? La presencia de Dios manifestándose a tu vida cada vez que tú le buscas, cada vez que tú le rindes tributo y le das loor y te humillas delante de su presencia para que Él obre de una manera espectacular en tu vida como solamente Él lo sabe hacer. Ahí el Señor va a hablar contigo, ahí el Señor te va a dar un toque de su mano, ahí el Señor te va a motivar, ahí el Señor te va a dar una unción y te va a dar una investidura celestial para que pueda desarrollar una labor específica para su honra y su gloria. Mire lo que sigue diciendo, por favor, versículo 3. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. No esperes a nada, no esperes que nadie te cuestione, no esperes que nadie te diga nada. Cuando vamos a realizar una labor para Dios, hermano, hay que ser específicos para realizarla. Muchas veces nos manda Dios a hacer algo y nos quedamos invirtiendo el tiempo en cosas que no convienen, y después salimos trasquilados o salimos emproblemados, porque en lugar de realizar la labor o que algo que siga ayudando a la labor que Dios nos mandó a realizar primeramente o específicamente, nos ponemos a hacer otras cosas que tal vez no convienen. Cuando realizamos una labor para Dios, es importante que la hagamos y que cuando sepamos que está terminada esa labor, vamos nuevamente a la presencia de Dios, corramos a la presencia del Señor para decirle: Señor, aquí estoy, he finalizado la labor que me diste. El mismo Cristo en una oportunidad dijo que su comida era hacer la voluntad del que le había enviado y terminar su obra. El mismo Jesús, pendiendo de la cruz o colgando de la cruz, dijo en una oportunidad: Padre, consumado es. Aleluya. Padre, en tus manos encomiendo o entrego mi espíritu. ¿Por qué? Porque la obra redentora había sido consumada en la cruz del Calvario. Cuando Dios te mande a hacer algo, termínalo. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque al Seol, donde vamos a ir a parar a su debido momento, al sepulcro, pues no hay nada que valga la pena, ni justicia, ni sabiduría, ni misericordia que valga la pena. El sabio en el Eclesiastés lo expresó de esa manera. Por tanto, todo lo que te venga para hacer, hazlo ahora, porque hoy es tiempo aceptable y hoy es día de salvación. Entonces Dios, a través de Eliseo, le dice a este profeta joven: tienes que abrir la puerta, echar a huir y no esperes. Versículo 4. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Mire, sigamos leyendo ahí lo interesante. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. No estaba solo Jehú, habían varios príncipes, habían varios principales, habían varios líderes, como usted lo quiera decir. Habían varias personas connotadas, gente que estaba en eminencia. Y él dijo: príncipe. Oiga, no dijo Jehú, dijo príncipe. Y habían varios. Pero aquí depende de la forma como nosotros podamos tomar la palabra que Dios nos dé. Son muchas las oportunidades cuando Dios da una palabra de ciencia a través de acá, del púlpito, o ahí a través de la congregación misma, como sea. Dios te da una palabra, y muchas son las oportunidades cuando la gente recibe esa palabra y dice:
pero yo tengo ese problema, pero quizás no es para mí. A lo mejor haya otros que tengan ese problema también. Puede ser que haya otros que lo tengan, pero usted reciba la palabra, porque la palabra de Dios es una palabra que se va a declarar y usted la va a recibir. Y al que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Si Dios le declara la palabra, usted la recibe, usted no piense que hay otro que la va a tomar también. Y si hay otro que la toma, pues en buena hora. ¿Por qué? Porque de todas maneras, en la presencia de Dios, si esa palabra puede ser válida, hay que ser golosos, hermano amado, en el Señor. Tome la palabra, tome la bendición, reciba la presencia de Dios, reciba la unción de Dios, métase en la presencia de Dios, llénese de la presencia de Dios, véngase a meter en las aguas salutíferas de Dios. Pues es necesario que nosotros actuemos de esa manera. El hombre, el profeta joven, llega y cuando se enfrenta a todos los príncipes que estaban ahí en Ramot de Galaad, dice: príncipe. No le dijo: Jehú, vengo de parte de Eliseo y me han encomendado una labor para ti, una cosa específica para ti, véngase para acá, que le quiero dar el recado, que lo quiero cumplir la misión que me han encomendado. No, él dijo, versículo 5: príncipe, una palabra tengo que decirte. Pero oiga lo interesante, Jehú dijo, posiblemente, usted puede pensarlo de esa manera y yo también lo puedo pensar así. Seguramente cuando Dios tiene algo preparado para nosotros, Dios mismo nos lo hace sentir a nuestro corazón anticipadamente también. Antes de que se pueda cumplir, Dios a lo mejor nos lo puede hacer sentir a nuestro corazón. Y las otras personas o la otra labor que se realiza a través de otras personas solo viene para confirmar aquello que Dios ya te había revelado, aquello que Dios ya te había hecho sentir, o con aquello que Dios te había estado inquietando. Pero de todas maneras, sea como sea, aquí veo una actitud muy dispuesta. Hay que estar dispuestos para Dios, hay que estar disponibles para ser usados por Dios. Y este Jehú, en lugar de que otro contestara primero, él contesta. Y dice la escritura: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo. Oiga, Jehú dijo, y no dijo esto es para mí, sino que todavía fue bastante sensato, prudente, una persona con mucho temple a lo mejor, porque a lo mejor dijo: pues Dios me ha hecho sentir algo, pero quiero que me lo confirme. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Hermano, cuando usted reciba algo de una encomienda de parte de Dios, a lo mejor pregúntele a él: pues Señor, ¿será conmigo el asunto? Pero de todas maneras, y si vuelve a ver a los demás, los va a ver a lo mejor con la misma dificultad o con la misma disyuntiva a lo mejor. Pero entonces no se ponga a pelear, ni se ponga a pensar, ni se ponga a meditar o a decir: a lo mejor voy a esperar que Dios me lo siga confirmando, que Dios me lo diga de otra manera. Sino más bien reciba lo que Dios le está diciendo y tómelo por fe y créalo y declárelo y profetícelo sobre su vida misma, y de esa manera siga adelante caminando en fe de acuerdo a lo que Dios ha establecido y nos ha preceptuado de acuerdo a la escritura. ¿A cuál de nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Así le dijo el profeta joven: a ti, príncipe, a ti te vengo a buscar. Es que no vengo a buscar a alguien más, vengo a buscarte a ti. Y oiga, el profeta Eliseo le había dicho al profeta joven: cuando te enfrentes con Jehú, entonces se tiene que parar, o levántalo y llévalo a la cámara. Tuvo necesidad que él dijera absolutamente nada, sino que: a ti, príncipe. El versículo 6 dice: y él se levantó, Jehú se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Se levantó. Cuando Dios te va a decir algo, cuando Dios va a tratar contigo, no debes seguir en la posición incorrecta en que muchas veces estamos. Levántate y ponte firme y dile: Señor, heme aquí, tu siervo oye, heme aquí, estoy dispuesto, heme aquí, no tengo mucho, como significa la expresión heme aquí, pero lo que tengo te doy y lo pongo a tus pies. Heme aquí, Señor, si tú me quieres usar, estoy listo para ser usado. ¿Por qué? Porque no es con fuerza ni con ejército, es con tu espíritu, que tú has declarado que vas a realizar una obra hermosa para la gloria de tu nombre, usando a tu pueblo con poder. Muchas son las ocasiones en que como pueblo de Dios rechazamos el llamado que Dios nos hace, pero cuando es específico y de esa manera, usted no tiene que seguir dudando, usted no tiene que decir: a lo mejor se equivocó, o decir como Moisés: Señor, envía por el que debes de enviar. Dios jamás se equivoca. Si Él pone su mirada en ti, es porque quiere usar tu vida con poder de lo alto. No es
tus capacidades las que se van a mover, no son tus competencias las que se van a mover. Mi competencia viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es por tus problemas y tus dificultades que estás pasando que vas a decir, pero yo con todos estos problemas no puedo ser usado por Dios. En medio de las adversidades, Dios quiere usar tu vida con poder de lo alto para mostrar que no es en tu fuerza o en tu capacidad que Dios se va a mover, sino es por el poder del Espíritu Santo que Dios hace milagros y prodigios de manera gloriosa y especial. A su nombre sea la gloria. Dele gloria, honra y alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces se levantó, lo ungió, y dice que al derramar el aceite le dijo el profeta: así dijo Jehová, versículo 6, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor. Oiga esto, Acab era el rey, por eso le dice tu señor. Acab era el rey de Israel, pero Jehú iba a ser el sustituto, estaba siendo ungido para sucederle, para sustituirle. Y entonces le dijo: acabarás, vas a destruir, vas a herir la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Vas a destruirlo. Y oiga, qué misión más terrible la que le estaba encomendando. Pues se necesita ser una persona que esté convencida de su llamamiento para realizar cosas como esas, ¿no? Claro, Dios ahora en día no te va a ir a decir: ve a destruir a todos los gobernantes para que pueda haber paz. No te va a decir eso, pues. No, te va a decir que ores por ellos, ¿no? Y es lo que te dice en la palabra misma. Pero te va a encomendar que destruyas todo espíritu de maldad. Porque estos son personajes, pero estos ahora en día tipifican. Este Acab tipifica un espíritu flojo, pues para que Jezabel se manifieste, o el espíritu de Jezabel se manifieste, tiene que haber un complemento directo. Y el complemento directo tiene que ser un espíritu totalmente débil en el cual Jezabel pueda anidarse. Y por lo tanto, por eso es que muchas personas, y por eso decía que muchas veces ataca más el espíritu de Jezabel al sexo femenino que al masculino, porque son muchas las mujeres, hay hombres también, claro que sí, pero son muchas las mujeres que han sido heridas en sus hogares, en sus matrimonios, y han quedado pues sin ningún tipo de apoyo, han quedado sin nadie que vele por ellas, y han quedado ahí pues con sus hijos y a merced ¿de qué? Pues de la pura caridad en última instancia. Pero cuando se han encontrado con el Señor y el Señor les ha hallado y les ha bendecido y les ha salvado y les ha perdonado sus pecados y les ha limpiado, entonces ha quitado también, o ha cicatrizado, o hecho que se cicatricen esas heridas del alma que tanto perturbaban su alma, que tanto perturbaban su ser. Entonces Acab tenía que ser destruido. Toda la familia de Acab y toda la familia de Jezabel tenía que ser destruido. Y era palabra profética de Dios. Y la palabra profética, pues cuando viene de parte del Señor, es una palabra que va a cumplirse. No sé cuándo, pero se va a cumplir de todas maneras. Y vea, y perecerá, versículo 8, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Inmediatamente que dio la palabra profética, echó a huir. No esperó que Jehú le preguntara: ¿y qué sentiste? ¿Y cómo sentiste? ¿Y qué viste? ¿Y qué dijiste? ¿Y qué? No, sino que simplemente le dio la palabra y echó a correr. Es interesante, ¿eh? Después que le pega a uno la gran devanada ahí, palabra profética, que echa a correr el profeta y simplemente dé la espalda. Y uno dice: pero mira, ¿y qué? Nada, y eso es lo que Dios me dijo que le dijera, y se acabó. Y allá uno cómo se la rebusca con Dios, pues, y cómo se las entiende con Dios, ¿no? Pero este hombre quedó pues impactado con seguridad. Jehú quedó impactado de una manera tremenda, especial. Pero lo interesante de todo esto es que Jehú no cuestionó las palabras proféticas, sino más bien, pues si las pudo analizar, pues seguramente, pero no las estuvo dudando ni cuestionando, sino más bien aceptó aquello que Dios le había dicho que iba a realizar a través de su vida. Y vean lo que sucedió. Inmediatamente, prácticamente al instante, por decirlo así, cuando Dios te llama a hacer algo, hermano, no retarde en realizar la labor que Dios le encomienda. Hágala pronto. Porque después lo que sucede es que nos vamos a adormecer y no vamos a realizarla. Después se pasa el mes, se pasa el año y no realizamos aquello. Y cuando nos recordamos, el año terminó y decimos: pero no lo llevé a cabo. Voy a orar a Dios para que Dios tenga misericordia.
y me dio una segunda oportunidad. Es cierto, Dios es un Dios de segundas oportunidades, quizá de terceras, cuartas, quintas y de milésimas, quizá. Con toda seguridad Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero eso no quiere decir que vamos a aprovecharnos de la bondad de Dios o de la misericordia de Dios, sino más bien que si tenemos algo para realizar, hagámoslo ahora, porque hoy es el momento que Dios nos ha encomendado llevarlo a cabo. Versículo número 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, a todos los demás que estaban ahí con él, y le dijeron: ¿hay paz? ¿Estás tranquilo? ¿No te vino a incomodar ese hombrecito que vino ahí? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Oiga cómo lo tomaron, aquel loco. ¿No es cierto que muchas veces usted puede realizar una labor para Dios y puede parecer que usted está loco realmente? Y la gente puede decir así, que usted está completamente trastornado, enfermo, y que usted o que usted le patina el coco y cosas por el estilo. A lo mejor muchas veces los siervos de Dios son mal interpretados, las siervas de Dios son mal vistas, pero en este caso la gente, como lo vio que entró como un rayo y salió como un bólido, entonces pues la gente dijo, pues lógicamente este tipo vino a causar un problema, seguramente este tipo vino a decir cosas que no convienen. Por eso le preguntaron: Jehú, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. No les dio a conocer nada, no les dijo exactamente en el momento, miren este tipo, sino que más adelante expresó algunos detalles. Pero lo que quiere decir eso, si usted ve ahí detenidamente el contexto, la gente le pregunta: ¿para qué vino a ti aquel loco? Él le dice: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. La versión King James dice: ustedes conocen al hombre y su forma de comunicarse o su comunicación. Este hombre, así como ustedes dicen, solo locuras habla, pues. Este hombre viene a decir cosas así, no se preocupen, no hay problema, no se preocupen. ¿Y qué locuras serán las que te dijo? Mire lo que les dijo él. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. No es cierto, algo te vino a decir y no nos lo quieres expresar. Y él le dijo: así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Yo te he ungido. No le explicó más nada, no le dijo que tenía que destruir la casa de Acab, no le dijo que tenía que destruir a Jezabel, no les dijo absolutamente nada. Sino cuando ellos no le creyeron lo que les dijo: sí, así como dicen ustedes, está loco, solo locuras habla, solo tonterías dice, pues. Ellos le dijeron: mentira, tiene que haberte traído un mensaje, porque tú vienes con un rostro diferente, vienes con una actitud distinta, vienes con algo diferente, sentimos que hay algo diferente en ti. Entonces le dijo: él lo que me dijo es que Jehová decía, yo te he ungido por rey sobre Israel. Ahora, cualquiera pudo haber dudado, ¿no? Porque habían dicho que era un loco, ¿no? Cualquiera pudo haber dudado y hubieran dicho: pero ¿cómo es posible? Si este es un tipo loco, pues es un enfermo mental, ¿cómo le vamos a creer a este lo que le viene a decir? No, hombre, Jehú, no le crea, son mentiras, hombre. Si todos somos líderes, hombre, y todos somos siervos, si todos somos iguales. Sí, pero Jehová me dijo a través de que me ha ungido por rey sobre Israel. Pero no le dijeron absolutamente nada, sino más bien en medio de su expresión, que habían dicho que era un loco el que había llegado a darle un mensaje, ellos creyeron. Cuando usted realiza una labor para Dios, aunque al principio la gente pueda decir que lo que usted transmite es una locura, conforme los hechos y conforme se manifieste el poder de Dios, la gente tendrá que reconocer que lo que hay en usted no es una locura, sino es el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia es poderosa en Cristo Jesús. La iglesia no es una iglesia raquítica o endeble, toda arruinada. La iglesia la quiere ver el diablo así y quiere hacernos creer que somos nada, porque él sabe que somos hijos del Dios Todopoderoso. Y por lo tanto entonces te hace pensar que no funcionas, que no sirves y que no vas a realizar nada de lo que Dios te encomendó. Hermano amado en el Señor, hay algo hermoso de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y le digo, puede ser que usted se diga, muchas veces lo he dicho, de aquí no podrá salir nada bueno. Y por eso le pregunto muchas veces, ¿puede salir algo bueno del sembrador? Y usted dice amén, aleluya, tiene que salir cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios que adoramos nosotros, es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos, aleluya. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces le dijeron, mentiras, decláranoslo. Versículo 12, decláranoslo ahora. Y él dijo, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Hay que transmitir la verdad de Dios como lo que es, verdad de Dios.
A veces transmitimos la verdad de Dios como que fuera mentira, y los que hablan mentira transmiten la mentira como que son verdades. Pero es necesario y es el tiempo para que nosotros reflexionemos y actuemos de manera, de manera fuerte, feroz en el Señor. Esa es la palabra, no con timidez, sino con ferocidad, como fieras en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es hijo del Señor y Él es el león de la tribu de Judá. Y por lo tanto usted, si aquí el dicho dice hijo de tigre nace rayado, usted es cachorro de león. Entonces pues si el león estará seguro ahí en su accionar y hará las cosas especiales para la gloria y honra del Señor. Versículo 13, entonces cada uno, los demás príncipes, cada uno tomó apresuradamente su manto. Y qué interesante, ¿no? Reconocer el liderazgo de otros. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Y lo proclamaron por rey. No anduvieron pensando: vamos a averiguar, vamos a ir a buscar al tipo este loco a ver si es cierto, que nos revele, le vamos a poner la capucha y lo vamos a interrogar y lo vamos a malmatar aquí para que diga. No, sino que simplemente dijeron: eso es lo que te dijo, pues entonces te proclamamos por rey. Jehú es rey. Y tocaron corneta, hicieron ahí una algarabía. ¿Por qué? Porque Jehú había sido ungido para ser rey. Y oiga esto: así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram también estaba gobernando, también estaba reinando, guardando Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó, oiga esto, es interesantísimo. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía. Oiga esto. Y el atalaya, el vigilante que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Vio una tropa que venían levantando una polvazón terrible. Venía la tropa de Jehú, venían ahí entusiasmados. Versículo 18, fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Sabe lo que dice otra versión? Una versión más popular dice: ¿y a ti qué te importa? Ponte detrás de nosotros. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Tú no sabes nada de eso, hombre. No hay paz en tu corazón para que me vengas a preguntar si hay paz. El único que puede dar paz es el príncipe de paz, Cristo Jesús, el Dios del universo. Y por lo tanto, entonces, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Si Jehová es paz, entonces, pues, y está contigo, entonces está bien. Pero de lo contrario, no preguntes, porque no sabes nada acerca de la paz. Vuélvete conmigo, eso quiere decir, ponte detrás de nosotros, como dice la otra versión. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Mire, hermano, esto es precioso, en verdad. Cuando hay gente que no conoce de Dios y busca averiguar qué es lo que hay en ti que conoces de Dios, aunque en el momento la gente pueda actuar de una manera así pues extraña, porque no conocen del Señor ni tienen la mentalidad de Cristo Jesús en sus vidas, en medio de todo pueden ser convencidos por tu transparencia, por tu accionar firme en el Señor, que no hay dudas en lo que estás haciendo. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Si hay alguien que tiene paz, soy yo, porque yo tengo al príncipe de paz en mi corazón. En otras palabras, por lo tanto, tú no puedes venirme a dar ninguna lección de esas que tú crees que me puedes enseñar algo, porque el que está en mí, el que vive en mí, el que reina en mi corazón, es el que me da esta tranquilidad en mi vida. Si quieres conocerla, vente de mi lado, ponte aquí detrás de mí, y entonces conocerás a aquel a quien yo también he conocido. Este se quedó con ellos, no regresó a dar ninguna noticia a Joram, ni a la atalaya, ni a nadie, sino que se quedó. Entonces envió otro jinete, versículo 19, el cual llegando, hubieran enviado a todos los que quisieran, y de todas maneras siempre hubiera sucedido lo mismo. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Lo mismo, ¿qué te importa eso? Ponte detrás de nosotros, vente conmigo. Y también lo hizo. El atalaya volvió a decir:
también este llegó a ellos y no vuelve. Y oiga esto, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, o nieto de Nimsi en este caso quiere decir, porque viene impetuosamente. No sabemos quién es, pero por las características de cómo marcha, de cómo desfila, de cómo se acerca, no creemos que sea otro sino Jehú, el nieto de Nimsi, porque el hijo de Josafat y el nieto de Nimsi, porque viene marchando de manera impetuosa, viene sobre su cabalgadura. Hay una expresión en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, que una de las partes que reconstruyeron los hijos del Dios cuando reconstruyeron la muralla de Jerusalén se llamaba la puerta de los caballos. Y esta puerta de los caballos tiene que ver o tipifica a la intercesión, a la oración, poniéndose en medio de Dios y de la necesidad o de las personas por las cuales queremos clamar para que Dios haga un milagro. ¿Y por qué se identifica o tipifican esto de los caballos? La intercesión, porque son briosos, porque son caballos así especiales que marchan, que transitan, que se esfuerzan, que van a la batalla, que no le tienen miedo a la guerra, sino que van avanzando y que conforme van pisoteando, están declarando que están pisando un terreno ahí donde es terreno enemigo seguramente, pero van avanzando hasta llegar al objetivo final. Y esta es la labor de la intercesión también. Usted comienza a orar y comienza a clamar, y usted está clamando aquí en San Salvador y está clamando hasta Nueva Delhi, en India, en favor de la hermana Carolina López, por ejemplo. Y eso es como que usted va cabalgando, y aunque usted a veces no lo puede entender, pero de todas maneras el Dios que adoramos aquí lo adora también Carolina López allá en India, y el Dios que está conectado con ella ya está conectado con nosotros acá también en este día, y nosotros podemos clamar e interceder en favor de ella o de cualquier persona sobre la faz de la tierra. Y es como la cabalgadura en la que iba Jehú, transitando y levantando una polvazón. Cuando usted ora, levanta polvazón. Cuando usted ora, levanta una polvareda terrible. ¿Por qué? Porque el diablo mismo comienza a temblar y comienza a hacer ver o comienza a hacer sentir a todos sus secuaces que hay algún peligro, y el peligro es porque el pueblo de Dios está de rodillas clamando en la presencia de Jehová de los ejércitos. Levántese con todo en el nombre del Señor y comience a cabalgar en intercesión hasta que podamos destruir toda fuerza de maldad. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Oh, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Padre, en el nombre de Jesús, obra milagros y prodigios en la vida de tu pueblo, a través del clamor, a través de la intercesión profética, a través del clamor que tu pueblo realice. Haz milagros en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Oh, declárelo en victoria en el nombre de Jesús. Gritos de júbilo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder de Dios, hay fuego del Espíritu Santo, hay vino celestial. Jehú viene intercediendo, Jehú viene cabalgando como que fuera que está intercediendo. Hay pueblo de Dios que puede interceder en esta mañana, hay pueblo de Dios que pueda clamar en esta mañana, hay pueblo de Dios que pueda gritar con júbilo en esta mañana. ¡Oh, gloria! Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Aleluya.